Reciban un cordial saludo de parte de su profesora Betty Alejo en esta semana número 2. Por tal motivo, quiero dar inicio a este tema explicándoles los objetivos de este encuentro. Por tal motivo, hoy vamos a desarrollar las teorías humanístico-existenciales, describir el modelo gestal en sus principios de la elaboración de significado, caracterizar la psicología de la salud y el desarrollo de Abraham Maslow, analizar el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers y para finalizar, vamos a puntualizar la persona plenamente funcional. Para dar inicio a esta clase, entonces, les traigo la siguiente frase célebre. No se puede elegir sabiamente una vida a menos que se atreva uno a escucharse a sí mismo, a su propio yo, en cada momento de la vida. Abraham Maslow. Entonces, jóvenes, lo que yo quiero decirles a través de esta frase célebre es que para la psicología humanista es muy importante escuchar al cliente, por supuesto, para que él de una u otra forma exprese todo ese contenido de significado en esa experiencia vivida y, por supuesto, a través de la introspección que le permita a esa persona conocerse a sí mismo, porque en la medida que nosotros nos escuchamos y escuchamos a los demás en mente en blanco, podemos entendernos en un proceso de comunicación. Recuerden que la comunicación se da en 3 planos: para entendernos, malentendernos o no entendernos. ¿Y por qué la mayoría de las personas no se entienden? Porque la gran cantidad de personas lo que hace es escuchar bajo la intencionalidad de lo que él quiere escuchar y no desde la intención de ese contenido discursivo que quiere expresar la otra persona. Por eso, escuchar o el arte de escuchar nos permite entender a la otra persona desde su intencionalidad. Y uno de los aspectos bien interesantes de la psicología humanista es precisamente aprender a escucharse a sí mismo en un proceso de introspección para reflexionar y conocernos en esa forma de crear el mundo de las ideas en nuestra forma de pensar, expresar, sentir y actuar. Entonces, aquí, jóvenes, les presento las teorías existencialistas. ¿Por qué yo consideré importante colocar las teorías existencialistas? Precisamente porque la teoría existencialista le da inicio, ¿verdad? Surge de allí la psicología humanista. Entonces, nuestro amado Sócrates dice lo siguiente: Sócrates fue un filósofo clásico griego, como ya se los he mencionado en la clase anterior, que fue maestro de Platón. Entonces, fíjense cómo Sócrates, él decía, Sócrates fue conocido como el gran maestro de la filosofía griega. ¿Por qué? Porque Sócrates no era una persona de estar hablando por hablar en ese chalala, sino que él decía, ¿verdad?,
que si alguien en ese contenido discursivo tenía la idea de lo que estaba hablando. Y por eso es que Sócrates se le conoce mediante el método socrático o debate socrático, porque allí es lo que está relacionado con el método de la dialéctica, a través de una demostración lógica, pero mediante las preguntas, no con ese contenido declarativo de respuesta, sino a través de un método socrático o el arte de hacer preguntas. Asimismo, nuestro amado Sócrates, porque a mí me encanta Sócrates en todos los sentidos, porque Sócrates, además de ser un gran maestro, conocedor de todo lo que era, ¿verdad? Lo que es todos esos elementos tan importantes de la filosofía, para Sócrates un aspecto bien interesante era la introspección. Y él decía que la introspección en ese proceso, ¿verdad?, de conocernos, de mirarnos a nosotros mismos, conlleva, ¿verdad?, a un proceso para profundizar, mirar dentro de nosotros, como digo yo, en esa mirada hacia sí mismo, para entendernos, para saber por qué pensamos, expresamos y sentimos contrario a la forma de que actuamos. Por eso es tan importante la introspección en ese proceso psicológico, porque nos permite, ¿verdad?, enseñar a nuestros usuarios, pacientes, de que él aprenda a mirarse a sí mismo en un proceso crítico y reflexivo, como lo pueden observar en la pantalla, para que él pueda, ¿verdad?, conocer o regular sus estados mentales, saber qué es la situación que le está preocupando sin verlo desde un observador limitado, sino en una visión multidimensional para poder encontrar las soluciones que siempre tienen los problemas. Lo otro es, ¿verdad?, que una vez que nosotros nos aprendemos a analizarnos a nosotros mismos, podemos también conocer nuestra forma, ¿verdad?, de nuestras emociones y nuestros estados de ánimo. Es muy importante conocer nuestras emociones, no para controlar las emociones, sino para autorregularlas, porque las emociones tenemos que aprender a educarlas, y solo mirándonos hacia nosotros mismos, en esa mirada, ¿verdad?, para saber cómo pensamos, qué nos desagrada, qué nos sugestiona, cuáles son las situaciones que nos molestan en ese desplazamiento, en interacción con otros. La introspección nos permite, ¿verdad?, crear herramientas cognitivas, afectivas, actitudinales y sociales para poder desplazarnos de manera efectiva. Y es allí que la introspección, como ya lo decía, ¿verdad?, porque Sócrates empezó hablando de la introspección, pero más adelante en esa psicología, ¿verdad?, como Sigmund Freud, nosotros sabemos que la introspección es una herramienta muy importante que nos permite mirar en el interior de nosotros mismos. Así pues, jóvenes, podemos observar también que dentro de las teorías existenciales está la fenomenología. Y ahora bien, ¿qué quiere decir la fenomenología? Precisamente la fenomenología es, como lo pueden observar en la pantalla, es el estudio filosófico del mundo, en tanto se manifiesta directamente en la conciencia, el estudio de las estructuras de la experiencia subjetiva. Ahora bien, ¿cómo entiendo yo esta fenomenología? Bueno, primero que la fenomenología viene, ¿verdad?, describe la psicología descriptiva, es decir, nosotros en ese proceso fenomenológico lo que hacemos es un epogé para abstraernos de nuestras
costumbres, estructuras, experiencias cognitivas para entender el mundo vivido, pero no bajo mi mundo vivido, sino el mundo vivido de la otra persona. Es decir, en esa estructura de la experiencia vivida de la otra persona, en su mundo subjetivo, nosotros vamos a través de la psicología descriptiva, vamos a describir tal cual como expresa en ese contenido lingüístico la persona, porque la fenomenología solo trata de la experiencia vivida. Cada sujeto en esa experiencia que ha vivido, ¿verdad?, va estructurando una experiencia subjetiva, va almacenando en la memoria a largo plazo todos los recuerdos, toda la simbología, los códigos sociales, va haciendo hábitos, costumbres, y eso se entiende a través de esa expresión discursiva, en esa descripción que hace la persona de su experiencia subjetiva. Por eso es que nosotros en la psicología humanista centra su atención en el usuario, en la persona, pero no desde la conducta, no de los procesos cognitivos, sino que involucra todos los aspectos en esa estructura que uno dice, en la historia vivida. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, tiene una historia vivida en esa experiencia con papá, mamá, ¿verdad?, con los primeros pares y, por supuesto, con el contexto inmediato. Y allí vamos almacenando en la memoria a largo plazo un cúmulo de experiencias, y cuando lo expresamos, entonces queda desde la fenomenología, que se encarga de entender ese mundo vivido en ese mundo subjetivo. Es importante entonces aquí resaltar, jóvenes, un aspecto muy importante: lo que son las visiones de mundo. Existe el mundo social, el mundo subjetivo y el mundo lógico. Es decir, en ese mundo social está, ¿verdad?, direccionado por los códigos sociales, por la simbología, las costumbres, las creencias, que de una u otra manera vamos adquiriendo en esos primeros años con nuestro contexto inmediato, ya sea con nuestros mismos padres, nuestros padres y todos los que nos rodean. Asimismo, tenemos entonces el mundo subjetivo. En ese mundo subjetivo es nuestro mundo íntimo. Allí, ¿verdad?, vamos almacenando en la memoria a largo plazo, vamos almacenando las experiencias agradables y desagradables. Y por supuesto, ya está demostrado que nosotros siempre miramos hacia lo desagradable, hacia lo doloroso, porque de esa estructura así viene la sociedad. Está estructurada y funciona desde una estructura, ¿verdad?, de dolor, negando siempre la felicidad. Y recuerda que nosotros venimos de esa sociedad donde nuestras sociedades pasaron por los 100 años de la guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los 7 años, y la lista continúa en ese tipo de guerra. Y por eso es que nuestra generación, ¿verdad?, nuestra sociedad, desde sus inicios, fueron adquiriendo el sufrimiento y el dolor, negándole a las personas la posibilidad de creer que sí se puede ser feliz en este plano terrenal. Ahora bien, ¿quiénes fueron los autores, ¿verdad?, de la fenomenología? Bueno, los primeros que dieron tradicionalmente hablando fue Locke, Hume y Kant. Y Kant me gusta mucho, Immanuel Kant, porque él es un filósofo que marcó, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la racionalidad lógica, y él acuñó una frase muy famosa que decía: atrévete a pensar. Y en ese atrévete a pensar, entonces, el fundador de la fenomenología lo acuñó en el siglo XX Edmund Husserl, quien es el padre de la fenomenología. Asimismo, si observamos la siguiente lámina, joven, podemos ver entonces que el existencialismo
tiene sus antecedentes en el siglo XIX con algunos actores bien famosos, como lo pueden observar en la pantalla. Allí yo más adelante también les voy a mostrar a un filósofo que me encanta muchísimo, que es Friedrich Nietzsche, porque Nietzsche es un hombre muy polémico y de verdad dejó mucha filosofía que hay que entenderlo en ese mundo del existencialismo. Bueno, jóvenes, allí entonces el existencialismo nos lleva a preguntarnos, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué o por qué existe el ser humano en este plano terrenal? ¿Existe realmente, verdad? Como lo pueden observar aquí, existe un propósito que tiene el hombre en este contexto terrenal. Y yo les dejo estas interrogantes para que ustedes las analicen y las discutamos en nuestra próxima clase. Entonces, jóvenes, ¿qué sentido tiene la vida para usted? Porque cada uno de nosotros, ¿verdad? De una u otra manera, la sociedad en ese contexto existencial nos ha enajenado y nos ha alineado a una forma de pensar y, por supuesto, de desplazarnos en un contexto social compartido. Entonces, el sentido de la vida, cada uno le dará un sentido, ¿verdad?, diferente a la vida y para qué o por qué existe el ser humano. Esas interrogantes se las dejo allí en la pantalla para que las reflexiones y las discutamos en la próxima clase. Asimismo, podemos ver también en esa teoría existencialista, tenemos a varios autores, como por ejemplo, a Martín, ¿verdad? Heidegger, por supuesto, Jean Sartre y a Federico Nietzsche. Entonces, me atrevo a leerlo tal cual como lo observan en la pantalla. La fenomenología y la teoría existencialista estudia la condición de la existencia humana por centrar su filosofía en el individuo y en la subjetividad. Recuerden, jóvenes, que cuando nosotros hicimos la revisión de la teoría conductista, allí ustedes observan que para nada a los psicólogos, ¿verdad?, científicos del momento, quienes dirigían la teoría conductista, no les interesaba para nada lo que tiene que ver con el mundo vivido, es decir, la subjetividad del sujeto, sino para esas teorías psicológicas anteriores les interesaba era todo aquello que tiene que ver con la conducta humana y para los otros, que era la psicología cognitiva, todo lo que tiene que ver con los procesos cognitivos, es decir, cómo aprende el sujeto. En cambio, para la psicología existencial le interesa mucho la condición humana y por supuesto centra al individuo como único en ese proceso de interacción en la sociedad y por supuesto le da mucha importancia ese contenido subjetivo en esa experiencia vivida del sujeto. Igualmente, ellos agregan unos términos bien interesantes que lo vamos a ampliar en la próxima clase, ¿verdad? Como la libertad, la responsabilidad, la angustia, la desesperación y el sentido de fe, por supuesto. Asimismo, ¿verdad? Tenemos más adelante a nuestro amigo Nietzsche, porque Nietzsche es un autor que debemos conocer, porque Nietzsche dice, se le conoce, ¿verdad? Tal cual, por lo siguiente, él decía, Nietzsche, ¿verdad? Hablaba del nihilismo, del latín nihil, de la nada. Él dice que dice que Dios ha muerto. Incluso Nietzsche fue conocido, muy conocido, ¿verdad?, en el mundo, porque es un filósofo alemán que jamás creía en Dios. Él decía que Dios no existe y él dice que nosotros estamos solos en este planeta terrenal. También les dejo allí esta reflexión para que la revisen, la lean con tiempo y la vamos a poner en reflexión en nuestro próximo encuentro. Así que fíjense que voy a leer un poquito aquí de Nietzsche.
Él es su doctrina filosófica es muy interesante porque él dice lo siguiente: rechaza todos los principios religiosos, morales y nociológicos, a menudo fundamentándose en la creencia de que la vida no tiene sentido según él, de que Dios no existe, Dios ha muerto. Pero ¿por qué él decía justamente que Dios ha muerto? Porque recuerden que con la evolución de la sociedad, cuando llegamos al siglo XVIII, XIX, XX, XXI, se comenzó a dar una gran importancia a la verdad absoluta, es decir, una verdad absoluta, que la verdad solo tenía la otra contraparte que era la verdad, es decir, no había una no verdad. Entonces, en esa verdad absoluta, se negó todo aquello que no fuera tangible, verificable, y por eso es que ellos dicen que Dios no existe porque nunca lo han visto. Es decir, todo aquello que entra en el plano subjetivo, no demostrable, no cuantificable, no verificable, no, para ellos no tiene sentido porque no se puede medir. Ahora yo les pregunto, en un proceso de reflexión, respetando a mi querido Nix, ¿acaso usted se ve su cerebro y usted sabe que el cerebro funciona tal cual? Usted sabe que existe, lo ha visto dentro de su cabeza. Entonces, así hay cosas que no tienen una explicación lógica, pero sí se puede creer en ellas. Entonces, cada uno desde ese sentido de fe dirá si Dios existe o no existe. Lo que sí les puedo decir en esta filosofía alemana de Nietzsche es que ellos, ¿verdad?, obviaron una verdad no absoluta, es decir, esa verdad absoluta la mantuvieron hasta el siglo XX. Si ustedes se ponen a dar cuenta, recuerden que en el siglo XX muchos decían el reloj se iba a parar, ¿verdad? Que los relojes se iban a parar, que la computadora se iba a dañar. Estamos ya en el siglo XXI bien avanzado y todavía, ¿verdad? Hay verdades que se han desmontado a pesar de que se mantuvieron como una verdad absoluta. Lo otro que yo le puedo decir también dentro de esta psicología existencialista es que toda conciencia es siempre conciencia de algo. Y por supuesto, jóvenes, todo lo que nosotros conocemos lo tenemos dentro de nuestra conciencia. ¿Qué? ¿Por qué? Porque nosotros en esa experiencia vivida, ¿verdad? Vamos almacenando cada día en esa interacción en nuestro contexto inmediato y en la relación con otros, vamos, ¿verdad?, guardando los significados, los conceptos, la simbología, los códigos, las normas, los valores, las creencias, las costumbres, y esas situaciones las vamos, esa información la vamos almacenando en la memoria a largo plazo, y por supuesto, solo aquello que es conocido, nosotros podemos identificarlo. Por eso es que toda conciencia es siempre conciencia de algo. Asimismo, le dejo esta lámina para que la revisen con calma y, por supuesto, la discutamos en nuestros próximos encuentros. Otra cosa bien importante que tiene esta información en esta presentación es que habla precisamente de las neuronas espejo. Y, lógicamente, en esas neuronas espejo somos reflejo del otro. Por eso es que ellos hablan de que toda conciencia es siempre conciencia de algo. ¿Y por qué es? Ya les dije, porque tenemos significado, es decir, lo conocemos, sabemos la simbología, decodificamos ese código y dentro de, ¿verdad?, de las neuronas espejo, todo aquello que hemos vivido y lo manifiesta otra persona, nos identificamos de una u otra manera con la persona. Cito un ejemplo, como lo pueden observar allí, ¿verdad?, en la pantalla, que mi dolor de muela, yo no puedo sentir un dolor de muela tal cual que lo está sintiendo otra persona, pero sí me puedo identificar, ¿verdad?, o reconocer en la otra persona porque yo he vivido esa experiencia. En cambio, si yo nunca he tenido un dolor de muela, no puedo reflejarme a través de las neuronas espejo porque no lo he vivido. Por eso es, una vez más le digo, que toda conciencia es siempre conciencia de algo. Lo conocido solo es conocido si lo hemos vivido. Por eso también se dice ya, no podemos hablar de algo con propiedad si no lo hemos vivido. Es decir, si tú, por ejemplo, yo no puedo hablar de
O sea, no puedo saber cómo se siente una persona drogadicta porque yo no soy drogadicta. Es decir, solo aquellas personas que hayan vivido una experiencia podrán explicar bien toda esa sintomatología o esa afección, ¿verdad? O esa situación desde su experiencia. Por eso es tan importante, ¿verdad?, que las neuronas espejos nos hacen ver que somos reflejo del otro, siempre y cuando, por supuesto, hayamos vivido esa situación. Y las neuronas espejos simplemente lo que nos hacen es reflejar lo que yo tengo en mí, dentro de mí. Todo lo que yo tengo dentro de mí lo veo reflejado en la otra persona. Así de fácil son las neuronas espejos. Les invito a profundizar en el término. Ok, dejo esta lámina y continuamos, jóvenes. Ahora bien, hablando de otro tema, tenemos a la psicología humanista y ya entrando, ¿verdad? Porque ¿qué hice yo para llegar a esta psicología humanista? Simplemente lo que hice, jóvenes, es comenzar haciendo el piso epistemológico de lo que ha sido la teoría existencialista y, por supuesto, la teoría fenomenológica para poder entender entonces lo que tiene relación con la psicología humanista. Entonces, jóvenes, la psicología humanista se denomina así por un movimiento que surge justamente en el siglo XX a partir del año 1950 hasta 1960. ¿Por qué? Y nace, por supuesto, en Estados Unidos. Pero ¿por qué surge la psicología humanista? Viendo la verdad en ese recorrido epistemológico, el problema era que todas las teorías que se habían abordado hasta el año 1950 y año 55, que todavía estaba en vigencia, la teoría conductista. Entonces, la teoría conductista, ¿verdad?, de Skinner y de Pavlov y de otros, no le dio las respuestas a todos los problemas que se estaban presentando en esos cambios tan importantes que se estaban dando a partir del año 1950. Recuerden que la Primera y Segunda Guerra Mundial se dieron ¿verdad? En el siglo XX, porque se dio una en 1919, ¿no fue? Y la otra en el año 1900, no, una fue en el 1914 y la otra en el año 1939. Entonces, ¿qué pasa allí en esas guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial? Por supuesto, las sociedades quedaron frágiles, una sociedad que venía de pasar, ¿verdad?, por unos momentos sangrientos donde nuestra sociedad, donde nuestra humanidad fue perdiendo todo, se perdieron familias, grandes familias, porque recuerden, jóvenes, que en la Segunda Guerra Mundial fallecieron más de 40 millones de personas, un hecho lamentable y que incluso mucha gente, la mayoría, ha olvidado todos esos acontecimientos que dejaron un profundo dolor en grandes familias que perdieron sus hogares, sus familiares y, por supuesto, todas sus propiedades y todo. Entonces, hasta la dignidad humana, porque muchos fueron perseguidos y perseguidos y perseguidos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que la sociedad, además de que estaba frágil, veníamos de momentos tan sangrientos, estaba una humanidad muy vulnerable y con mucho dolor y sufrimiento. Entonces, por supuesto, en esos avances, la psicología que estaba reinando hasta el año 1950 y 51, 55, no le estaba dando la respuesta, ¿verdad?, a todos los problemas que se estaban ya presentando, además de que recuerden, allí empezó la gente como a despertar, porque viene esa revolución industrial, ¿verdad?, que se dio en Inglaterra, y comienza la revolución industrial, muchos abandonan los campos, comienza también a producirse grandes impactos en la tecnología. Y bueno, todas esas teorías que estaban allí, la teoría experimental, de una u otra manera, no le estaba dando las respuestas que querían los nuevos psicólogos encontrar. Y es así que surge la psicología humanista, donde, ¿verdad?,
O sea, ella nace del existencialismo y lo más importante es que esta teoría psicológica humanista se centra en el individuo como un todo, es decir, no parcela al individuo por parte. Recuerden que antes la psicología conductista le interesaba solo la conducta. La psicología cognitiva solo le interesan los procesos cognoscentes o cognitivos y así sucesivamente. Cada uno fue parcelando al ser humano y llegó un momento que nadie ha entendido cómo es el comportamiento del ser humano porque lo que hicieron fue dividir al sujeto en varias partes. Y es así como la psicología humanista pasa a ser de gran renombre porque centra al individuo como un todo holístico, un todo integral, incluyendo, por supuesto, su salud física, salud mental, espiritual, social y, por supuesto, lo más importante, la identidad humana a partir de su yo real. Entonces, siguiendo con la psicología humanista, tenemos entonces que el padre de la psicología humanista fue Abraham Maslow. Este hombre de verdad me gusta muchísimo, también lo revisaremos porque ha dejado grandes aportes a nuestra sociedad y especialmente voy a leer algunos aspectos que pueden observar en la pantalla. Él dice que lo siguiente, defiende que el hombre solo se puede conocer en su humanidad, a través de la humanidad del hombre, es decir, nadie que no comparta en un contexto social se puede llamar humano, porque acuérdense la película de Tarzán que fue muy famosa. ¿Qué le pasó a Tarzán? Que no compartió su mundo, ¿verdad?, en sociedad, sino con animales y de una u otra forma a este Tarzán no se le desarrolló el lenguaje, ¿verdad? Porque solo los sonidos, porque los animales no hablan. Entonces, solo en sociedad nosotros nos convertimos en personas. Y la persona, para ser persona, tiene que tomar conciencia de sí mismo, pero también conciencia social en el bien común, es decir, todo aquello que genere felicidad para la sociedad, son acciones virtuosas. Lo contrario es entonces, ¿verdad?, daños a la sociedad y eso estaría mal porque no son acciones virtuosas. Y volviendo a la idea de Abraham, lo que me gusta de Abraham es que precisamente él dice que el hombre solo puede conocer su propia humanidad, además de escucharse a sí mismo, de mirarse a sí mismo, también compartiendo en un contexto social, porque con el otro es que nosotros nos identificamos como personas, porque somos iguales, pero también somos diferentes en ese mundo compartido con otros. Y de allí que yo los invito a profundizar en este autor que es bien interesante. Asimismo, podemos observar en la pantalla que la psicología humanista se caracterizó por apoyarse en concepciones del ser humano, en profundas raíces, entre las cuales están, ¿verdad?, raíces filosóficas de Sócrates, a la fenomenología, a la filosofía de la existencia y, por supuesto, algunas raíces, como ya lo hemos revisado, de Nietzsche, de Heidegger, de Sartre y otros autores que si ustedes quieren profundizar lo pueden hacer. Ahora bien, jóvenes, hasta aquí hemos hablado de lo que ha sido, ¿verdad?, la psicología existencialista, fenomenológica y, por supuesto, la psicología humanista. Siguiendo entonces con la idea de la psicología humanista, se puede decir entonces que además de que se centra en el estudio de la persona como un todo y parte de la idea de que todos los seres humanos somos por naturaleza buenos, realmente allí también quiero que profundicen con relación a esta idea que dice, que aporta la psicología humanista, ¿verdad? De que dice que todos los seres humanos somos innatamente, somos buenos. Sin embargo, yo les digo, ¿realmente ustedes consideran que esa aportación de
de esta psicología es realmente tal cual como lo está diciendo él? Desde mi punto de vista, yo les diría que sí. Por lo siguiente, nosotros, el ser humano, viene se va desarrollando dentro del útero de la madre y por supuesto ese feto al momento de nacer, que se convierte en un recién nacido, viene con una estructura cognitiva que ya también está demostrado que no viene en blanco, pero tampoco conoce lo que es la maldad. Y dentro de esas acciones, ¿verdad? En esa interacción con papá y mamá, es allí donde él va creando en esos primeros años, hasta los 7 años, va almacenando en la memoria a largo plazo todas esas experiencias vividas en esa estructura de la experiencia vivida. Entonces, por eso es tan importante para nosotros profundizar en lo que es la estructura de la experiencia vivida de cada sujeto. ¿Por qué? Porque en esos primeros años es allí donde nosotros almacenamos, como ya les dije, las experiencias agradables y desagradables. Y volviendo a la idea que ellos plantean, entonces sí, el ser humano viene siendo una persona que no conoce la maldad hasta que convive en una comunidad o en una convivencia insaludable, en una convivencia con papá y mamá u otros familiares, que de una u otra manera en esa experiencia va adquiriendo esa psicología de lo que significa el sufrimiento o el dolor o las experiencias desagradables. Y por eso es que todas aquellas personas que uno los conoce, ¿verdad? Con la etiqueta de que son malas personas, es porque han vivido en contextos de maldad y, por supuesto, como dice Humberto Maturana, en una convivencia sin amor, porque cuando estamos en un hogar bajo una convivencia de amorosidad, dicho por Humberto Maturana, seremos seres amorosos. De lo contrario, entonces ya dejaremos de ser seres amorosos. Lo otro es que para los psicólogos humanistas no se observa solamente la conducta humana, sino que a través, ¿verdad?, de la observación nosotros vamos a ver, a estudiar o a profundizar no solamente ese comportamiento, es decir, esa conducta de la persona, sino también su lenguaje, ¿verdad? Ese contenido lingüístico, el lenguaje corporal y por supuesto ya también está demostrado, jóvenes, que como en esa forma, como expresamos, también nos pueden hacer un perfil psicológico. Además de eso, en la forma de desplazarnos, en la manera de resolver problemas, también podemos observar si somos un observador con mente limitada o desde un observador bajo un enfoque multidimensional. Y por eso es que en la forma de que en el mundo de sus ideas, en la forma que vamos creando el mundo de las ideas, allí, ¿verdad? Vamos viendo cómo pensamos, cómo expresamos, sentimos y actuamos. Y recuerden que nosotros, los seres humanos, también ya está demostrado que actuamos contrario a lo que sentimos y, por supuesto, pensamos y expresamos. Por otra parte, jóvenes, la psicología humanista es aquella que ve al hombre como un ser con posibilidades de tomar conciencia de sí mismo. Y la idea es eso, jóvenes, que nosotros a través de esa conciencia de nosotros como seres humanos, ¿verdad?, despertemos la conciencia de nosotros mismos. Ahora bien, ¿qué será la conciencia? La conciencia, yo siempre le digo a mis estudiantes, la conciencia es cuando uno se ve frente al espejo, pero no el espejo que conocemos, sino el espejo de nuestro mundo íntimo, para tomar conciencia y hacernos conscientes de nuestra forma de desplazarnos y, por supuesto, de expresar, de sentir y de actuar. Uno de los aspectos bien interesantes de la psicología humanista, por lo menos de Abraham Maslow, es lo siguiente. Ellos hablaban de lo que es la pirámide de la jerarquía de las necesidades, y por eso este señor se hizo muy famoso, porque aportó una gran idea, como fue la pirámide de Maslow.
donde él decía que nosotros para llegar a la cúpula de esa pirámide tenemos que cubrir primero las necesidades fisiológicas o de orden inferior, es decir, esas necesidades que tienen que ver, como lo pueden observar en la pantalla, con la respiración, la alimentación, la temperatura, descanso y reproducción. Es decir, nosotros, todos los seres humanos, necesitamos descansar, ¿verdad? Dormir bien, alimentarnos, ¿verdad? Estar calientico, porque imagínese usted en un país como este que es tan frío como Ecuador, ¿verdad? Que usted no se proteja de toda esa temperatura que baja bastante. Entonces, también nosotros tenemos que tener esas necesidades fisiológicas cubiertas para después seguir escalando en esa pirámide de las necesidades para llegar al segundo momento de la pirámide, que como es la seguridad, y en esa seguridad tiene, según el autor, tiene que ver con la seguridad física, ¿verdad? De tener una casita, un resguardo, ¿verdad? Un empleo, la salud, la seguridad familiar y, por supuesto, tener el ahorro que es necesario para cuando lleguemos a la tercera edad. Después viene la tercera, el tercer paso de la gran pirámide de Maslow es la afiliación. Allí entonces está relacionado con las amistades, ¿verdad? ¿Y quién? Nosotros no podemos vivir aislados del mundo, sí podemos, pero nos hacemos anti, o sea, estamos en contra de lo que son la convivencia en sociedad. Entonces allí todos necesitamos, ¿verdad? Tener amigos, tener una familia, porque la familia de una u otra manera nos identifica en esos lazos de afectividad, de estar unidos con nuestro o vinculados con nuestro grupo familiar. También la intimidad sexual, él decía, incluso está demostrado, lo demostró Freud, ¿verdad? A través del estudio de 3.000 personas, que decía, ¿verdad? Que las mujeres lo engañaron porque simplemente las mujeres lo que estaban era ocultando que tenían un apetito sexual que no lo podían haber, no lo habían desarrollado para ese momento, porque acuérdense que era el año 1800 y de una u otra manera había, ¿verdad? La iglesia era castigadora hasta en eso. Y la iglesia prohibía, por supuesto, las expresiones sexuales, porque la mujer solo era para tener hijos, más nada, y complacer a su marido, pero ella no podía sentir ningún placer. Y la intimidad sexual también ya está demostrado que nos hace, ¿verdad?, sentirnos bien con nosotros mismos, acoplarnos con nuestra pareja y, por supuesto, disfrutar en dos, si quieres dos, porque ya también está demostrado que disfrutan en tres, o sea, ahorita se habla del poliamor, pero ya es una cuestión muy particular que yo respeto muchísimo. Bueno, también él hablaba en ese tercer piso de la pirámide, ¿verdad?, de los afectos, del sentido de conexión, y nosotros nos conectamos como única especie, como humanos, es a través de la conexión con el otro, con el humano, es decir, cuando yo socializo en esa interacción con el otro, por supuesto nos hacemos más humanos. Y de allí les pongo un ejemplo para que lo entiendan así de fácil. Cuando nosotros nos reconocemos en esas neuronas espejo, es a través del sufrimiento. Cuando hay un desastre, ¿verdad?, sísmico o alguna situación de la naturaleza que la gente ha quedado desprotegida, nosotros nos vemos allí reflejados, ¿verdad? Y ayudamos a las personas y sale la parte compasiva, bondadosa, porque el ser humano en el fondo es un ser de compasión bondadoso. Lo otro es que siguiendo, ¿verdad?, el cuarto peldaño de la pirámide, él hablaba del reconocimiento. Y ahí entonces Abraham decía, hablaba de la autoestima, del respeto, la confianza, el reconocimiento y el éxito. Y jóvenes, todos necesitamos ser reconocidos, ya sea laboralmente, ¿verdad?, como familia, como esposo, como pareja, como amigo. Todos necesitamos recibir ese reconocimiento y lógicamente el éxito, dependiendo de esa conceptualización que usted le dé al éxito, ¿verdad? Yo lo diría como lo decía Juan Gabriel, el éxito es haber nacido. Y yo digo, bueno, el éxito no solamente es haber nacido, sino mantenerse vivo en salud perfecta. Y lo demás llega como complemento en ese reconocimiento, en esa confianza, en ese respeto y por supuesto los valores humanos, allí entran los valores humanos, ¿verdad? En ese respeto, porque nosotros tenemos que vivir en una convivencia de respeto, pero en la
polaridades, porque las polaridades, allí se da la desigualdad, y cuando hay desigualdad es donde debe mantenerse más el respeto. Lo otro es la autoestima. Jóvenes, nosotros sin autoestima no somos nada, porque la autoestima de una u otra forma viene a ser la estima, la valoración que tenemos nosotros de nosotros mismos para entendernos y, por supuesto, entendernos a mí, porque una vez que yo me entienda, me entiendo a mí, pero también entiendo al otro. Y dentro de esa autoestima me doy una valoración, porque si no me valoro como persona, ¿verdad? En esa valía, por supuesto, entonces no me voy a determinar y no voy a tener libertad y mucho menos voy a desarrollar mi yo real. Lo otro que hablaba él en esta pirámide es la autorrealización. Una vez que nosotros llegamos a la cúpula de la pirámide, el último eslabón es la autorrealización. Entonces hemos logrado todo ese potencial. Hemos desarrollado la expansión de nuestra vasija personal, y eso es haber logrado todos nuestros sueños. Por eso es que muchas personas, cuando no tienen planificado un proyecto de vida, ¿verdad?, no han hecho un proyecto personal de metas a corto, mediano y largo plazo, se les pasa el tiempo así de rápido y llegan a la tercera edad añorando ver hacia el pasado porque no lograron autorrealizarse. Y la autorrealización, jóvenes, como todo, se logra con disciplina, con responsabilidad y, por supuesto, concretando, ¿verdad?, un proyecto personal pero metas factibles, no metas que no pueda usted realizar, porque la idea es hacer metas que podamos ir trabajando para alcanzarlas y lograr, por supuesto, la autorrealización. Siguiendo entonces con la próxima lámina, aquí les dejo también para que lo analicen y revisen lo que es la terapia humanista. Sin embargo, si ustedes se ponen a observar, la terapia humanista pone su énfasis principal en entender el mundo subjetivo, es decir, ese yo subjetivo, para enseñarlo, para asesorar, porque quien debe tomar la responsabilidad de resolver su problema es la misma persona. Y nosotros simplemente lo que hacemos es asesorarlo, darle las herramientas cognitivas, conductuales, afectivas, sociales, para que él aprenda a resolver su propio problema en ese mundo existencial que se llama la danza de la vida, como le digo yo. Ok, les dejo esta lámina, revísenla por favor. La otra es el modelo Gestalt. A mí me gusta mucho la teoría de la Gestalt porque tiene que ver justamente con esa estructura. Nosotros venimos de una sociedad estructurada a través de los diferentes poderes, ¿verdad? Como es el poder judicial, el poder médico, el poder político y todos los poderes, el poder eclesiástico. Entonces, esa estructura, así como está estructurada la sociedad, así funciona dentro de nuestras sociedades y lógicamente así fue concebido el hombre en una mente estructurada. Y por eso es que cuando nos quitan los modelos, es decir, lo conocido, las estructuras, no sabemos qué hacer, porque de una u otra forma nosotros estamos muy determinados, pero a través de líneas, de secuencias, de las estructuras. Y si nos quitan eso, entonces allí vamos a tener problemas para desplazarnos en un mundo incierto. Y cito un ejemplo para que me entiendan lo que le estoy diciendo. ¿Qué pasó con este virus que llegó actualmente? Precisamente no estábamos esperando, porque nosotros estamos esperando siempre lo cierto. Nosotros nos acostumbraron a vivir en un contexto cierto donde todo es cierto. En cambio, cuando llega lo incierto, no sabemos. Es decir, recuerden que vivimos en una sociedad tan compleja donde la verdad también tiene la no verdad y lo cierto no es tan cierto, porque lo incierto es más cierto que cierto. Entonces, dentro de la teoría de la Gestalt, es importante que la analicemos también, porque justamente esta teoría lo que trata es de profundizar en esa estructura del mundo vivido del sujeto para conocer todas esas experiencias agradables y desagradables y así entender cómo ha vivido esa persona. Y por supuesto, en esa estructura sabemos cómo piensa, cómo expresa y cómo actúa y siente.
Aquí les dejo estas láminas, ¿verdad? Por el tiempo las vamos a discutir en la próxima clase. También es importante que revisemos la ley de la Gestalt, porque la ley de la Gestalt está bien interesante, debemos conocerla, se las dejo para que la revisen en profundidad. Asimismo, ¿verdad? Hay la teoría gestal en psicoterapia que también la vamos a revisar poco a poco. Otro autor de la psicología humanista que no podemos dejar de discutir es nuestro Roger, Carl Roger, un autor que me encanta, que no tuvo ese reconocimiento como lo tuvo Abraham en sus tiempos, pero ahora, para que ustedes vean, ya fallecido Carl Roger, le han tomado el interés de revisarlo por lo siguiente, porque Carl Roger primero es un hombre que iba en contradicción de muchas cosas que fueron surgiendo, ¿verdad? En esos aportes que iban haciendo cada uno de estos autores. Sin embargo, Carl Roger hizo cosas muy interesantes, hizo un doctorado en psicología y todo lo demás, y Roger describe lo siguiente. Él dice que la tendencia inherente del organismo para desarrollar todas sus capacidades en formas que sirven para mantener o hacer atractivo al organismo. En otras palabras, Roger dice que simplemente los seres humanos tenemos una máscara y porque nuestra sociedad de una u otra forma nos ha hecho crear muchos yoes, porque esos yoes de una u otra forma lo que hacen es esconder mi propio yo real. Simplemente él dice que el yo comienza a emerger cuando realmente nosotros vamos desarrollando y tenemos esa libertad en ese escucharnos a nosotros mismos, en mirarnos hacia sí mismos y por supuesto en esa comunicación introspectiva que nos permite profundizar en nuestras estructuras y además saber por qué actuamos de tal forma. Y eso es importante porque una vez que yo ya conozca mi forma de ser, por supuesto que me voy a determinar y voy a hacer mi propio empoderamiento. También les dejo allí las láminas, ¿verdad? Para que las revisen y lógico, la lean con calma y cualquier duda que surja en esta lectura, ustedes me van diciendo. Lo otro que lo resalté aquí es muy importante mencionarlo porque Roger dice así. Él dice, otra dependencia de la tendencia de actualización es lo que Roger denomina el proceso de valoración de tipo orgánico. Y dice, este proceso de valoración de las cosas depende de las experiencias armonizadas afectivamente que se sienten agradables o desagradables. Yo aquí me quiero detener un momento para explicarles que nosotros en esas experiencias agradables, desagradables, en eso ya es porque es lo conocido, lo tenemos en la conciencia, qué es agradable y qué es desagradable. Porque para mí una cosa puede ser agradable y para otro puede ser desagradable. Y por eso que es que en ese contenido de la conciencia, en esa emocionalidad que nosotros le colocamos a las cosas, a partir de ese proceso lógico y la separación de esa racionalidad emocional, entonces podemos observar las cosas tal cual, desde lo agradable o desagradable. Y dependiendo, por supuesto, de ese estado emocional en que nos encontremos en ese momento, podemos ver el vaso lleno o medio vacío. Entonces es importante aprender a autorregular las emociones para ver que todo, aunque lo veamos desde ese punto gris o desde un vaso medio vacío o desagradable, también las experiencias que nosotros podemos etiquetar como desagradable, también podemos ver el lado positivo de las cosas. Vale decir, debemos también aprender a educar nuestra memoria selectiva para ver el lado bueno de las cosas, porque aunque no lo crean, cada situación desagradable, que por cierto, en estos días estaba viendo una película y dice que las cosas no son de causalidad, sino de que son cosas inevitables, es decir, que todo lo que llega a nuestra vida es porque así era, no pueden ser de otra forma, es decir, son inevitables. Y dentro de esas cosas que son inevitables y que a lo mejor nos parecen desagradables, también podemos, ¿verdad?,
aprender a ver el lado positivo de las cosas. Porque, ¿qué es lo que les quiero decir con esto, jóvenes? Que cuando uno está desde ese proceso lógico, viendo las cosas desde afuera, también podemos ver que aunque el vaso esté medio vacío, también podemos sacar provecho de esa situación. Es decir, hay cosas que vienen a darnos una experiencia, una enseñanza y algo que debemos aprender. Y yo les diría entonces, lo desagradable, ¿qué debo aprender yo de esta situación? Por eso les invito también a analizar y revisar su manera de observar el mundo, porque en esa visión limitada que tenemos siempre queremos ver las cosas solo desde lo agradable o desagradable. Es decir, hacemos una división siempre de las cosas. ¿Y por qué no integrarla? Lo desagradable también puede tener cosas agradables. Porque todo, aunque no parezca, tiene una explicación lógica para dejarnos una enseñanza en esa experiencia, en un aprendizaje. Y por eso también quiero resaltar aquí algo importante. Nada en esta vida es es para desperdiciar. Todos son enseñanzas que debemos de una u otra forma aprender. Aquí les diría yo, en mi modo de reflexión, ¿qué debo aprender de esta situación? Sigamos entonces. Bueno, aquí también les hablo, ¿verdad? Me gusta mucho por lo siguiente, porque él habla, ¿verdad?, de la personalidad saludable. Y justamente Roger me gusta porque él decía que no todas las patologías tenían que ser trastornos mentales o trastornos de personalidad. Incluso él le sacaba como el lado bueno de la situación, porque decía que de esos trastornos también pueden salir cosas muy buenas. La personalidad saludable, que por supuesto la acuñó nuestro estimado Roger, decía que la personalidad saludable hace y debe hacer elecciones según el tono del sentimiento positivo o negativo. Y él hablaba, fíjense, me gusta muchísimo, este autor lo vamos a revisar bastante porque lo vamos a ver en unos próximos temas, ya al final, donde yo dejé solo para hablar de Carl Roger y por supuesto de Abraham. Entonces, el Carl dice, Roger, que lo siguiente, él hablaba de sentimientos positivos o sentimiento negativo. Y es así, nosotros siempre nos inclinamos más hacia el sentimiento negativo en vez de ver el lado bueno de las cosas. Pero eso no es culpa de nosotros, jóvenes, es culpa de nuestra educación, que nuestra educación occidental, de una u otra manera, ha desarrollado más el hemisferio cerebral izquierdo y por supuesto hemos sido lineales, secuenciales, un tipo de observador limitado y lógicamente también nos ha dado una manera de desplazarnos muy unidimensional y eso nos ha hecho daño porque tampoco nos han enseñado a educar las emociones y de una u otra forma, una vez que nosotros aprendamos a autorregular nuestras emociones, podemos decir que hemos dado un salto cuántico a nuestra experiencia de vida. Lo otro que me gusta muchísimo, bueno, que ya lo hablamos, ¿verdad? Roger agregó esa situación de tipo orgánico, ¿verdad? Y él decía que la confianza es de tipo orgánico, es decir, está dentro de nosotros, jóvenes, dentro de nuestro mundo íntimo, desarrollar nuestra confianza, nuestra libertad de pensamiento, nuestra autorregulación de las emociones y todo lo que tiene que ver con la valoración orgánica, es decir, lo interno. Ahí les dejo un ejemplo, por supuesto. Otro aspecto que me gusta mucho de este autor es la introyección. Y es muy parecido a lo que decía Sócrates, ¿verdad? Que esa comunicación introspectiva, pero Roger le agregó la introyección. ¿Por qué? Porque dice que es internarse, es decir, observar nuestro mundo vivido para ver, ¿verdad? Para ver cómo todas esas experiencias que la tenemos dentro de nosotros. Recuerden que en ese almacenamiento de información, y por eso es importante también, jóvenes, limpiar el baúl de los recuerdos, porque a veces estamos tan llenos en ese baúl de los recuerdos y hay cosas que ya perdieron vigencia y sin embargo seguimos enganchados en esa experiencia dolorosa. Lo otro es, fíjense, aquí se los resalté en negrito, él dice, el camino a la normalidad es hacer que la propia estructura el concepto del yo, corresponda al yo real, lo que yo les venía explicando. El problema es que nosotros hemos copiado muchos estereotipos
de personalidades y, por supuesto, desarrollando un concepto falso de nuestro yo. Y lo que queremos es profundizar, conocer, entendernos en esa introyección, dejar que florezca nuestro yo real y realmente nuestro yo real es tal cual como nosotros somos. Incluso yo me atrevo a decir que nuestra sociedad es castradora. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una cultura patriarca que nos ha hecho, ¿verdad? Sobre todo a las hembras, que tenemos que ser sometidas a ciertas reglas y no podemos realmente, o sea, expresar nuestra propia autenticidad. Y es tan importante, nuestra sociedad ha minimizado ese ser auténtico, ese ser espontáneo. Y cuando somos seres auténticos, espontáneos, la sociedad, ¿verdad? Esas reglas, esa normativa de convivencia que ha marcado la sociedad, mira con malos ojos ese actuar de esa persona porque rompe con lo ya establecido. Por eso es que Carl tiene mucha razón allí, ¿verdad, Roger? Porque ese yo real generalmente lo tenemos muy oculto, lo tenemos guardado porque nos da miedo, lógicamente todos nos da miedo, desde la sociedad nos da miedo, porque la sociedad estructuró un tipo de persona para pensar, actuar tal cual como ellos lo enajenaron y por supuesto alinearon. Los otros jóvenes es también, le dejo allí, ¿verdad? Ese respeto a la individualidad, que es muy importante porque somos iguales pero somos diferentes, jóvenes. Nosotros tenemos que estar claros en eso. Ahí también la naturaleza dual del yo, por supuesto, el concepto propio, eso lo vamos a discutir en la próxima clase. Algo que me gusta mucho de este autor es que él dice que la bondad, la compasión, está relacionada con la naturaleza humana, por supuesto. El libro de Carl Rogers, ¿verdad? El camino del ser humano, hablaba también de un aspecto muy importante que es la incongruencia, las frustraciones, las emociones negativas y cuánto de nosotros no hemos desarrollado las emociones negativas, ¿verdad? Esas emociones negativas, pero que son emociones jóvenes, aprendidas. ¿Por qué son aprendidas? Porque las hemos aprendido del contexto inmediato con papá o mamá, viéndolos discutir o en una incongruencia total en esa convivencia y por supuesto con nuestros mismos pares y todo es aprendido, lo hemos aprendido, hemos copiado esos patrones y lógicamente hemos desarrollado muchas emociones negativas y esas emociones negativas, jóvenes, de una u otra forma nos hacen daño porque una persona que viva en resentimiento, malhumorada, ¿verdad? Resentida, ¿verdad? Por supuesto, viendo la visión del vaso siempre vacío, lógicamente viendo todo lo negativo de las cosas, siempre se va a estar desplazando en unas emociones negativas y de una u otra forma eso le va a pasar factura más tarde o más temprano, porque ya también está demostrado que todo ese cuerpo emocional, todas las cosas pasan primero por el cerebro límbico y después es que pasan por la neocorteza cerebral. Bueno, asimismo, entonces, él habla también un aspecto muy importante que es la condición de valía, que tiene mucho que ver con lo que decía Abraham Maslow, que es la autoestima, ese concepto de nosotros mismos. También, por supuesto, le dejo esta lámina para que la revisen y hablaban de los puntos de vista sobre la anormalidad. Y aquí me gustaría que reflexionaran por lo siguiente: ¿a qué le llamamos nosotros anormalidad? Porque lo que ves mal para ti o anormal para una persona puede ser normal para el otro. Entonces es importante profundizar con eso. También hablaba de comportamientos anormales. Allí mismo, ¿verdad? Se los dejo para que lo profundicen. Y lo último que vamos a hablar en este aspecto son los puntos de vista sobre la personalidad ideal y la vida. Y por supuesto, en ese aspecto de la personalidad ideal, es que una persona, para tener una personalidad ideal, tiene que estar en congruencia, en equilibrio con su forma de pensar, de expresar, de sentir y de actuar. Y por supuesto, alejado, por supuesto, de esas apariencias y obligaciones que de una u otra manera han estructurado y han alineado la sociedad en esos códigos sociales, porque nosotros vivimos, como lo decía Carl Rogers, en una máscara
porque somos pura apariencia y el yo real está escondido allí, oculto. Y por eso es tan importante hacer ese trabajo de introyección que decía Rocha. Ir hacia nuestra propia dirección. La única manera para ir hacia nuestra propia dirección, ¿verdad? Es encontrándonos en ese mundo vivido, en ese mundo subjetivo, ¿verdad? Para nosotros ir revisando nuestro estilo de vida, lo que nos hace feliz. Realmente nosotros para ser felices necesitamos muy poco. Y lo más importante es aprender a dejar de quejarse y, por supuesto, de lamentarse de todo lo sucedido, ¿verdad? Desagradable, para encontrar un mundo, una dirección, para encontrar la paz interna, que es tan importante. A cada uno de nosotros nos tocó vivir, ¿verdad? Una experiencia, y en esa experiencia subjetiva es importante que nosotros encontremos la dirección, nuestro camino hacia nuestro yo real. Hay un proceso de vida, en esa danza de la vida que digo yo, también es importante detenernos a revisar. Debemos tener plasticidad cerebral en esa apertura, ¿verdad? Siempre para ser cada día mejores personas. Dejar de estar a la defensiva, porque uno de los problemas que tenemos los seres humanos, que son muchos, es que siempre estamos pensando mal. Y lo otro es que siempre estamos a la defensiva. Por eso el maestro Ruiz dice, no hagas suposiciones, sé en esos 4 acuerdos, la maestría del amor es, no hagas suposiciones, sé impecable con tus palabras, da siempre lo mejor de ti y por supuesto, dentro de eso es que nunca tomes nada a título personal, porque eso es el problema, siempre estamos a la defensiva. Pero ¿por qué el ser humano está a la defensiva? Porque siempre está emocionalmente fluctuando en emociones negativas. Y no solamente es eso, nosotros estamos llenos de miedos y miedo. Y mientras tengamos miedo, por supuesto, vamos a ser personas, ¿verdad?, que vamos a estar a la defensiva. Otro aspecto importante es escucharnos a nosotros mismos y no escuchar en mente ya con prejuicio, pues uno de los problemas también que tenemos, que escuchamos bajo siempre a partir de un juicio ya valorativo. No, escuchar es en mente en blanco, en ingenuidad, mente en blanco en actitud de niño. Y lo otro, joven, es que una vida existencial debe vivirse a full color de alegría, de felicidad, por supuesto, de entrega, porque la única manera, jóvenes, para tener libertad es estar determinado. Y para estar determinado necesitamos empoderarnos. Y para empoderarnos tenemos que saber quiénes somos realmente y qué es lo que queremos. Y nuestra mayor riqueza de la vida será siempre estar contentos, estar felices. Y lo más importante es, por supuesto, jóvenes, es estar en armonía, en mente, cuerpo y alma, alineado con el universo y con tu ser y tu yo real. Bueno, jóvenes, por el tiempo, les dejo estas preguntas, ¿verdad?, para finalizar. Entonces, para finalizar, recordemos lo que hemos aprendido en esta semana 2. ¿Qué es la psicología humanista? ¿Qué es la psicología humanista? Allí se lo dejo. También aprendimos cuál fue el aporte teórico de Sócrates, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Cuál fue el aporte de la fenomenología? ¿Cuál también ha sido el gran aporte de Abraham Maslow? El punto de vista de Carl Rogers, que me encanta, me gusta muchísimo Carl Rogers. Y por supuesto, jóvenes, nos vemos entonces en la próxima clase. No me queda más que decirles muchísimas gracias por su atención. Y una vez más, tu futuro nos inspira y por eso la Universidad Israel le ofrece los mejores profesores. Muchísimas gracias por su atención.